Llevaba 25 años viviendo en una pequeña ciudad costera donde nací y crecí. Allí terminé mis estudios y conocí al amor de mi vida, un hombre alto, moreno y de buen corazón. Mi marido me adoraba y yo no tenía nada de qué quejarme. Regentaba una acogedora cafetería en el casco antiguo, justo en el paseo marítimo. Pasaba aquí todos los días excepto los domingos. Me encantaba todo lo relacionado con mi trabajo. Abrir por la mañana temprano las viejas contraventanas ligeramente desgastadas de un hermoso tono esmeralda, limpiar las mesas y colocar las sillas ordenadamente, cada una con su propia historia, regar las plantas en macetas de diversas formas y tamaños, contemplar durante horas a través de los grandes ventanales el mar que cambiaba de tonos y de humor cada día, encender velas en las mesas y encender guirnaldas doradas por las tardes, y por último preparar yo misma café aromático y hornear golosinas para los clientes. Esto era lo que más me gustaba. Cada momento del proceso me producía verdadero placer. Me encantaba amasar la pasta, extenderla en una gran tabla de madera y recortar estrellas de mar, conchas y pececillos para hornear mis galletas marinas que los niños adoraban. Además de galletas, hacía tartas y pasteles, que también decoraba al estilo marinero. No es de extrañar que mi cafetería se llamara Canción del Mar y que todos los turistas que visitaban nuestra ciudad se sintieran obligados a visitarla. Mis padres vivían cerca, así que después del trabajo iba a menudo a visitarlos. No eran ricos. Mi madre, Inés, era una costurera que aún recibía encargos, y mi padre, José, reparaba coches viejos. Sin embargo, nunca nadie se quejó de ellos. Mis padres seguían viviendo en la misma casa donde crecí. Cada rincón, cortinas, estanterías, alfombras, servilletas estampadas en las cómodas, azulejos con pájaros en el baño, me recordaba a mi infancia. Desde la ventana del salón podía ver el viejo faro por el que corría a menudo en mi infancia. Cada vez que lo miraba, suspiraba suavemente. En esos momentos invariablemente me acercaba a mi madre y la abrazaba con fuerza. «Tú no tienes la culpa de nada, Ana», repetía Inés cada vez, comprendiendo perfectamente la causa de mi tristeza. Ella también suspiraba y me abrazaba con fuerza. Los recuerdos que me evocaba la visión del faro no eran los más felices para mí, y quizá era lo único que enturbiaba mi vida. De lo contrario, solo podría envidiarme. Al comienzo de la primavera, una librería abrió al lado de mi café. Para nuestra pequeña ciudad, esto era inaudito y un tanto extraño. Libros en el paseo marítimo, nada menos. ¿Quién los compraría aquí? Los turistas solían interesarse por baratijas locales, joyas baratas de conchas y, por supuesto, lugares donde comer algo sabroso. En cuanto a los libros, dudaba mucho que alguien cruzara el umbral de la nueva tienda. Por lo tanto, sentí curiosidad por conocer a los propietarios de la librería. Después de otro día de trabajo, decidí pasarme por allí y conocerlos, llevando la mitad de la más deliciosa tarta de queso con arándanos en la que esa mañana había dibujado olas y gaviotas volando con nata, así como una bolsa de cruns de frambuesa. Al abrir la pesada puerta de cristal, entré en un espacio pequeño pero acogedor. Un timbre dorado en la puerta me saludó con un agradable tintineo. Miré a mi alrededor e inmediatamente me di cuenta de lo equivocada que estaba. Ahora estaba seguro de que este lugar se haría muy popular entre los turistas. Las gruesas estanterías de roble estaban intencionadamente envejecidas. Por todas partes colgaban redes de pescar y del techo pendían coloridos barcos de papel. Entre los libros, me fijé en unas botellas de aspecto misterioso hechas de vidrio oscurecido. Seguro que podían contener mensajes medio borrados. De las paredes colgaban mapas piratas con cruces que marcaban los lugares donde se escondían los tesoros. Se me iluminaron los ojos. En mi infancia, adoraba las aventuras y todo lo relacionado con misterios y enigmas. Recordaba cómo escuchaba con la boca abierta las terroríficas historias del viejo farero, Alberto, y creía cada palabra que decía. Pensaba seriamente que las sirenas, los reyes del mar y los hombres lobo con delfines rosas existían de verdad. ¿Puedo ayudarle en algo?, respondió al timbre una joven que se asomaba desde detrás de una alta estantería en el rincón más alejado de la habitación. Era de baja estatura y muy encantadora, con el pelo largo y brillante trenzado.
Soy la dueña de la cafetería vecina, le expliqué y le di mi nombre. He venido a conocerte y a desearte buena suerte. Qué amable, respondió la chica. Ya he visto su cafetería, Canción del Mar. Qué nombre tan romántico. Verá, mi marido y yo nos mudamos a su ciudad hace solo 2 semanas. Llevo varios días queriendo venir a visitarte, pero nunca tengo tiempo suficiente. Por cierto, soy Pilar, la dueña de esta tienda. Le respondí con una sonrisa y le ofrecí una golosina. Esto es para ti. Enhorabuena por la inauguración. Oh, gracias, exclamó Pilar con sinceridad, y señalando una bonita mesa verde claro y unas sillas de mimbre, sugirió: ¿Nos sentamos un rato? Aún no he podido hacer amigos. Sería estupendo charlar contigo en un ambiente relajado. Acepté encantado. Yo mismo tenía pocos amigos. Muchos de mis compañeros se habían marchado a otras ciudades y no había tenido tiempo de hacer nuevos amigos. Pilar me acomodó en una de las sillas y se fue a por bebidas. Aprovechando su ausencia, volví a echar un vistazo al interior. Esta vez examiné detenidamente los lomos de los libros y me di cuenta de que muchos de los títulos estaban relacionados con el mar. Queríamos crear un espacio acogedor donde poder hojear libros y sumergirse en un ambiente marítimo, me explicó Pilar, que regresó con unas preciosas tazas de porcelana. En mi infancia me encantaba escuchar historias y leyendas sobre el mar. Muchas de ellas me asustaban tanto que después no podía dormir durante mucho tiempo, pero por lo general era una niña bastante valiente y a veces no sabía cuándo parar, dije, y había claras notas melancólicas en mi voz. El recuerdo me estrujó el corazón, pero forcé una sonrisa. No quería empañar el agradable ambiente con tristeza. Pilar pareció no notar nada raro en mi voz. Al contrario, tras mis palabras pareció animarse. Era evidente que a la chica le encantaba hablar de libros. Tenemos muchas colecciones de leyendas e historias. Las colecciono de todo el país, las encargo en los rincones más recónditos, las encuentro en pequeñas tiendas. Coleccionar ejemplares valiosos es mi afición. Cuando tuve demasiados libros decidimos abrir esta tienda. Mi marido, Sergio, me apoya en todo. Colocó todos los estantes, montó las estanterías, colgó los adornos. Ha quedado muy ambientada, elogié sinceramente, y Pilar sonrió feliz. Los libros con leyendas están por allí, dijo. Si quieres, elige alguno para ti. Será mi regalo para ti como agradecimiento por la deliciosa tarta de queso y los deliciosos cruns. Mientras Pilar servía capuchino caliente en las tazas, me levanté de la silla y me acerqué a la estantería. Pasé el dedo índice por los lomos, susurrando los títulos para mis adentros. Finalmente, me llamó la atención un libro azul pálido con motivos de conchas. No tenía título. Saqué el libro y lo abrí. Era un álbum de fotos familiares. «Oh, lo siento», exclamé avergonzada. La nueva amiga se acercó. «Oh, es nuestro álbum de fotos familiar», se sorprendió Pilar. «¿Cómo ha llegado hasta aquí? Debía de estar muy cansada cuando ordené los libros y no me di cuenta. Había fotos de montañas». Empecé tímidamente, entregándole el álbum a Pilar. Mi marido y yo soñamos con ellas, pero nunca hemos viajado. Suspiré en silencio. Después de lo que me había pasado en la infancia, me daba mucho miedo viajar. Cualquier cosa más allá de mi vida familiar me parecía peligrosa y aterradora. Sencillamente, no podía permitirme correr riesgos. «Ah, entonces tienes que oír nuestra historia», se animó de nuevo Pilar sin notar la tensión en mi voz. «Hemos recorrido medio mundo, y déjame decirte que viajar es maravilloso, y nunca es tarde para empezar». Asentí. Me gustaba mucho la alegría y el optimismo de Pilar, y me gustaría ver las cosas con una facilidad parecida. En ese momento Pilar me lanzó una mirada ardiente. «Esto es lo que se me ha ocurrido. Si no te importa, me gustaría invitarte a ti y a tu marido a una cena familiar en nuestra casa», me dijo. «Oh, qué inesperado, pero aceptaremos encantados», sonreí. De repente, sentí una brisa fresca soplando en mi vida con la llegada de Pilar. El sábado por la noche, vestidos de punta en blanco, mi marido y yo llamamos al timbre de la casa de nuestra nueva conocida.
Con un vestido de seda verde que le sentaba muy bien, Pilar nos abrió la puerta y nos hizo pasar al salón. Allí conocimos a su marido, un hombre agradable, algo bajo, con barba y pelo oscuro ondulado, que servía vino blanco en copas. Ya había visto a Sergio en un álbum de fotos y me moría de ganas de escuchar sus historias sobre las montañas. Sí, me seguía encantando escuchar historias. Cuando todos se sentaron y empezaron con la deliciosa cena, la conversación informal fluyó en la mesa. Pilar y Sergio compartieron sus impresiones sobre el pueblo en el que habíamos pasado toda nuestra vida y sentían curiosidad por saber qué impresión causaba en la gente nueva aquel lugar tan familiar. Al terminar la cena, naturalmente, la conversación giró en torno a los viajes y Sergio se sorprendió al saber que nunca nos habíamos aventurado lejos de casa. «Hace tanto tiempo que sueño con ello», admitió mi marido. «Pero Ana...» Con estas palabras, me cogió la mano y la apretó suavemente. Sergio me miró sorprendido. «Es que...» Empecé respirando hondo. «Es que cuando era pequeña pasé por una profunda tragedia y...» Pilar me miró con simpatía. «Oh, ya veo lo difícil que te resulta hablar de ello, querida», se apresuró a decir. «No nos detengamos hoy en cosas tristes. Sergio, trae el álbum y les contaremos a Ana y Ernesto nuestro viaje a la montaña». El marido de Pilar se levantó y se dirigió al dormitorio, regresando al poco rato con el consabido libro azul en la mano. Todos se sentaron en un gran sofá y se inclinaron sobre el álbum. «A Sergio le encanta hacer fotos», explicó Pilar, «y se le da muy bien. Pero las fotos en el teléfono no dan tanto placer como cuando se imprimen. Así que para nuestro último aniversario de boda, encargué este álbum memorable para Sergio. Yo misma pegué las fotos y les dibujé pequeñas ilustraciones». Estaba claro que Pilar quería mucho a su marido y realmente deseaba hacerle feliz. «Te lo agradezco, cariño», respondió Sergio, besando a su mujer en la mejilla, y hojeó con reverencia las páginas del álbum donde estaban cuidadosamente conservados todos los viajes de Pilar y Sergio. Finalmente, llegaron a las páginas con fotos tomadas en la montaña. Sergio empezó a hablar de la ascensión, las tradiciones y supersticiones, las leyendas y los dialectos locales que había aprendido de los guías. Yo escuchaba con mucha atención, absorbiendo cada palabra, imaginándome en el lugar de Sergio y Pilar. Cuando de repente, al pasar otra página, me topé con algo extraño que me dejó helado. Ahora, la voz de Sergio sonaba más baja, ahogada por los latidos de mi corazón. Dejé de entender el significado de sus palabras. Ahora, toda mi atención se centraba en una de las fotos. En ella, Sergio estaba abrazado a un joven. Ambos sonreían, mostrando hileras de dientes blancos, y era evidente que estaban más que complacidos con lo que estaba sucediendo. El hombre que me llamó la atención tenía el pelo negro liso y los ojos castaños oscuros, la nariz respingona y un lunar en la mejilla. Me incliné sobre la fotografía, tratando de distinguir todos los detalles posibles. Cuando vi una pequeña cicatriz sobre el labio superior, cerré la boca para ahogar un grito. Sintiendo mi estado, Ernesto me cogió de la mano. «¿Estás bien, cariño?», me preguntó en voz baja. Levanté los ojos hacia él, llena de súplica. Pilar también percibió la tensión y ahora me miraba fijamente, intentando comprender cuál era la causa. Solo Sergio no notó nada raro y siguió hablando como si nada. «Y aquí estamos con nuestro guía», explicó señalando la foto que yo llevaba tanto tiempo estudiando. «Es un buen tipo. Pasamos muchas horas inolvidables juntos. Tiene un sentido del humor fenomenal. Me encanta la gente así, aunque también podía ser muy callado y retraído a veces». «¿Cómo se llama?», tartamudeé. «Antonio», contestó Sergio, pero todos le llamábamos Tony. «Antonio», murmuré. Luego me cubrí la cara con las manos y rompí a llorar. Pilar y Sergio no sabían qué pensar. Ernesto también palideció. «Cariño, por favor no llores», susurró nervioso. «Esto no puede ser». «Esto no puede ser», exclamé enfadada, aún sollozando. Ernesto me abrazó suavemente. Pilar trajo agua.
Sergio inclinó desconcertado el álbum entre sus manos y miró la fotografía con expresión incomprensible. Finalmente me calmé un poco y tomando un sorbo de agua dije: «Lo siento. Todo esto parece muy extraño, pero el caso es que el hombre de esta foto es mi propio hermano». Ernesto levantó las cejas sorprendido. «¿Pero cómo es posible? Dijiste que murió hace muchos años, cuando eras pequeño». Asentí. Así fue. Al menos eso pensaba todo el mundo. Pero en esta fotografía, sin duda, es él. Antonio también tenía una pequeña cicatriz encima del labio superior. Una vez se cayó de la bicicleta. Sergio levantó la vista. «Tony nunca vivió cerca del mar», dijo. «Al menos eso es lo que él dice. Creció en las montañas y las conoce como la palma de su mano, por eso lo elegimos como guía. Trabaja en el centro de turismo local». «Espera», intervino de pronto Sergio. «Pilar, solo hay una forma de averiguar la verdad». Se puso en cuclillas frente a la desconcertada yo y tomó mis manos entre las suyas. «Ana, cariño, tienes que ir allí, encontrar a Antonio y hablar con él. Es la única forma segura de entender si tienes razón o no». Me sequé las lágrimas y asentí agradecida. «Sí», dije con firmeza, «eso haré». Ernesto me cogió la mano nerviosamente. «Pero, ¿y tu miedo?». Apreté su mano con firmeza. «Tendré que superarlo». Aquella noche no pude dormir. Imágenes medio olvidadas, visiones y recuerdos de la infancia me perseguían a cada momento. Yo era 3 años más joven que Antonio. Él siempre había sido amable y obediente, no como yo. Yo tenía fama de alborotador, mi hermano me sacaba constantemente de todo tipo de problemas y yo juraba que no me metería en más, pero mis promesas no significaban nada. Me metía en aventuras en cuanto tenía ocasión. Por aquel entonces no tenía muchas amigas, me juntaba sobre todo con chicos. Escalábamos rocas, saltábamos al mar desde acantilados escarpados. En fin, hacíamos todo tipo de imprudencias que ahora me ponen los pelos de punta. Nunca se lo conté a mis padres, y ni siquiera Ernesto sabía mucho de mis escapadas infantiles. Lo único que podía calmarme en mi infancia eran los cuentos. Cuando escuchaba las historias del viejo farero, el mundo a mi alrededor dejaba de existir. Podía pasarme horas sentado en el suelo de madera, junto al fuego de la habitación de Alberto. Mi hermano estaba cerca. Antonio nunca me dejaba ir solo al faro. Había muchas leyendas y cuentos sobre el camino hasta él, y el chico era muy supersticioso, aunque nunca lo admitía. «No sobreviviré si algún fantasma te lleva», decía Antonio bromeando mientras sus ojos permanecían serios. El viejo Alberto nos saludó calurosamente. Preparaba cacao dulce en un pequeño hornillo y nos obsequiaba con galletas, de las que tenía varias cajas. Alberto nunca salía de casa. Vivía a base de judías enlatadas, maíz, galletas y atún. Se deleitaba conmigo y con Antonio como un niño. Casi nadie visitaba a Alberto, y con nosotros, los niños, también podía presumir de su talento para contar cuentos. Nos sentábamos cerca de la pequeña chimenea, crujiendo galletas, escuchando al viejo, y nuestra imaginación nos llevaba a tierras desconocidas donde criaturas mágicas y a veces espeluznantes entraban libremente en la vida de la gente, alterando el curso de sus destinos. Lo que más me gustó fue la leyenda del joven pescador. Una vez vio a una sirena bañándose en una tranquila cala. Su larga cabellera brillaba más que el oro al sol y sus ojos centelleaban como 2 zafiros. Cuando el joven la vio, la sirena separó sus labios delicados como pétalos de rosa y entonó una canción desconocida para él. El pescador se enamoró perdidamente, incapaz de pensar en nadie ni en nada más que en la hermosa muchacha con cola de pez. Todos los días remaba su barca y navegaba hasta la cala de la sirena para escuchar su canto. La sirena disfrutaba de su atención, pero un día se cansó de todo y decidió nadar mar adentro. El pescador la siguió. La sirena nadaba más lejos y el joven luchaba por seguir el ritmo de su amada. Pasó la zona segura y se encontró en mar abierto en su frágil barca. Por desgracia, de repente se levantó una tormenta, pero llevado por su pasión, el joven no se dio cuenta del peligro. Finalmente,
La sirena se detuvo y se dirigió al pescador. ¿Por qué me persigues? Al oír su voz, el joven casi se vuelve loco de alegría. «Te quiero», exclamó, intentando gritar por encima del viento, pero la sirena solo negó con la cabeza. «No te creo. Las criaturas terrenales son demasiado volubles. Pero es verdad, te quiero». La sirena se limitó a fruncir sus labios rosados. «Tus palabras son solo viento». Y entonces, por tercera vez, el joven gritó a la sirena: «Te amo más que a la vida. Si no crees en mis palabras, mira en mi corazón». En ese momento, el joven se arrancó el corazón del pecho y se lo arrojó a la sirena. Ella lo cogió con la palma de la mano y al instante se convirtió en oro. El joven cayó sin vida. La sirena se encogió de hombros con indiferencia, sosteniendo el corazón dorado contra su pecho, y se alejó nadando hacia las profundidades. Dicen que desde entonces, cuando se desata una tormenta en el mar, una barca fantasmal emerge de entre las olas, llevando a un joven pálido. Tiene los ojos cerrados. Sus manos se agarran el pecho donde hay un agujero, y sus labios cantan en silencio la canción de la sirena. El joven quiere recuperar su corazón, pero no puede. La sirena lo ha escondido en el fondo del mar. Llegados a este punto, siempre se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿De verdad no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para ayudar al pobre pescador? Lo siento mucho por él, dije una vez. Antonio me abrazó con fuerza y me acarició el pelo para calmarme. «Es solo una leyenda, Ana», dijo con seguridad. «No existe ningún pescador fantasma enamorado». Al oír estas palabras, el anciano Alberto negó tranquilamente con la cabeza. Exista o no, también dicen que si alguien arroja un hermoso adorno a mar abierto durante una tormenta, la sirena se lo llevará, y el corazón del joven será devuelto, y entonces el pescador encontrará por fin la paz. Me moví inquieta. «¿Me oyes, Antonio? Podemos ayudarle. Tengo un colgante precioso que mamá y papá me regalaron las pasadas Navidades». «¿Estás segura de que te parece bien separarte de él, Ana?» Antonio se sorprendió. «Por supuesto, si ayuda al pobre pescador», respondí con fervor. «La chica tiene un gran corazón», murmuró en voz baja para sí el viejo farero, «pero es temerariamente valiente». Es una pena que no oyera esas palabras entonces, y si las oí, no les presté atención. Solo tenía 11 años. «¿Podemos subir ya al faro?», pregunté. Alberto asintió. Él tampoco podía negarme nada. «Adelante, niños, yo despejaré la mesa por ahora». Satisfecho, me puse en pie de un salto y salí corriendo de la habitación. El viejo gimió mientras se levantaba de la silla y empezaba a recoger la mesa. Antonio me siguió, pero dudó un momento en el umbral. Se le desató el cordón. Se agachó para atárselo, y en ese momento, pensando que estaba solo en la habitación, el viejo murmuró: «El chico está creciendo bien, aunque no sea mío». A Antonio se le heló la cara. Se enderezó y salió de la habitación temblando. En la puerta, el chico se detuvo y se quedó un momento apoyado contra la pared, intentando calmar su palpitante corazón. En algún lugar lejano en el mar, sonó un trueno. No me di cuenta del cambio de humor de mi hermano cuando subió. Estaba demasiado absorto en la lente giratoria alrededor de la lámpara. Este espectáculo siempre me fascinó. Cuando descendimos y nos despedimos de Alberto, rumbo a casa, rayas plateadas de relámpagos seguían cortando el horizonte. Se acumulaban nubes de tormenta. «Mira el faro», dije pensativo, volviéndome para mirar el faro. Su cálida luz me llenó de esperanza. Antonio no contestó. Tenía las cejas fruncidas y los labios apretados. «¿Qué te pasa?», pregunté, pero mi hermano se limitó a negar con la cabeza como respuesta. Suspiré. Antonio había sido taciturno antes, pero no hasta ese punto. Sin embargo, mis pensamientos cambiaron rápidamente. Busqué el colgante que había mencionado en casa de Alberto y luego miré el mar embravecido. Las olas chocaban ferozmente contra la orilla arenosa. Mientras caminábamos, cerca de allí, me fijé en una barca abandonada hacía tiempo. Al verlo,
Me detuve bruscamente. Antonio, ensimismado en sus pensamientos, chocó conmigo, casi haciéndome caer. «¿Qué te pasa?», exclamó, sobresaltado, volviendo a la realidad. «Hay tormenta en el mar», murmuré, y tirando de él por la manga, exclamé: «Antonio, tenemos que hacer esto ahora mismo». Mi hermano no entendió inmediatamente lo que quería decir, así que durante un rato me miró confuso. Yo, por mi parte, salté impaciente sobre un pie. «Antonio, ¿no lo ves ya? Es nuestra oportunidad de ayudar al pescador fantasma», exclamé. «El colgante lo tengo yo ahora mismo». Antonio se estremeció. Por fin empezó a entender lo que yo había empezado. «Ni se te ocurra», dijo con calma. «Es demasiado peligroso». Pero yo no iba a escuchar a mi hermano. Ya estaba decidida a dirigirme hacia el barco. «Si eres un cobarde, iré solo», grité. Satisfecho al ver los remos en su sitio, empecé a empujar la barca hacia el agua. Pesaba más de lo que había previsto. «Nos vamos a casa», oí cerca la voz enfadada de mi hermano. «Podéis iros, pero no sin mí», respondí. «No me echaré atrás. El pescador fantasma necesita mi ayuda». Antonio se dio cuenta de que discutir conmigo era inútil. Él también empezó a empujar la barca. «Nos alejaremos un poco de la orilla», gritó. «Eso debería ser suficiente». «¿Pero y si la sirena no encuentra el colgante y no le devuelve el corazón al pescador?», dudé. «Tiene sirvientes por todas partes», respondió Antonio con confianza. «Peces, tortugas, medusas, todo lo que encuentran, se lo llevan a su reina del mar, así que no te preocupes, el corazón del marinero volverá a él». Me tranquilicé. Mi hermano mayor siempre me decía la verdad. Subimos a la barca y Antonio empezó a remar. Varias veces se detuvo y me pidió que tirara el colgante, pero yo negué con la cabeza y le dije que necesitábamos alejarnos un poco más de la orilla. De mala gana, Antonio siguió remando. El viento se hizo más fuerte, las olas más altas. La barca se balanceaba sin piedad de un lado a otro y remar se hacía cada vez más difícil. Finalmente, me apiadé y dije que estaba dispuesto a tirar el colgante al agua. «Querida sirena, por favor devuelve el corazón al infeliz joven fantasma y llévate en su lugar este hermoso colgante». Pronuncié un breve discurso y, balanceando el brazo, lancé el colgante lo más lejos que pude al mar. En ese momento, una enorme ola se estrelló contra el barco y nos encontramos en el agua. Nos habíamos alejado mucho y la profundidad era considerable. Luché con todas mis fuerzas, pero cada vez que salía a la superficie, apenas tenía tiempo de respirar antes de que otra ola me engullera. Quería llamar a Antonio, pero por supuesto era imposible. Sentía que mis fuerzas disminuían y las olas me zarandeaban con un siseo, arrastrándome hacia un seductor abismo sin estrellas. De repente, oí la suave voz de alguien que me hacía señas. Al principio, me alegré pensando que era mi madre, pero la razón me recordó que Inés me esperaba en casa. El sonido se repitió y me di cuenta con horror de que era una canción. No entendía la letra, pertenecía a un lenguaje sobrenatural, pero así era como me imaginaba que cantaban las sirenas. No podía seguir luchando. Cerré los ojos y me dejé llevar por la melodía. Ya no sentía que alguien me levantara y tirara de mí hacia la superficie. Volví a oír voces. Iban y venían, a veces más bajo, a veces más alto, pero no podía captar su significado. Me esforcé por abrir los ojos sin comprender dónde estaba. Al principio, todo estaba oscuro a mi alrededor. Luego aparecieron en mi campo de visión manchas blancas borrosas que poco a poco iban tomando forma. Eran caras, pero no podía decir si eran humanas o de sirena. No reconocía a nadie. Parece que está volviendo en sí, pero su conciencia no ha regresado del todo. Oí decir a alguien. Unos brazos fuertes me abrazaron con fuerza. Me quedé mirando a esa persona durante mucho tiempo hasta que me di cuenta de que era mi padre. Entonces oí a alguien llorar. «¿Y Antonio? ¿Dónde está mi niño?»,
gritó una mujer. Tardé unos instantes en darme cuenta de que era mi madre. ¿Dónde está?, susurré con los labios. Mi padre, que había estado observándome ansiosamente todo este tiempo, me acarició la cabeza y susurró suavemente: «Tranquila, Ana. Le encontraremos. El mar te trajo de vuelta a nosotros. También lo traerá a él». Cerré los ojos y me apreté contra la fría mejilla de mi padre. Recé en silencio para que mi hermano volviera a estar a mi lado. Pero mi padre se equivocaba. El mar no trajo de vuelta a Antonio. Nunca encontraron su cuerpo. Durante mucho tiempo me culpé de lo ocurrido, pero mis padres hicieron todo lo posible por consolarme. Hablaron durante mucho tiempo de lo que había pasado, convenciéndome de que la tristeza no me devolvería a Antonio. «Si Dios se llevó a nuestro hijo, mejor para él», decía Inés, aunque su corazón de madre se rompía de pena. Poco a poco, mi dolor remitió un poco y mi antigua alegría volvió a mí. Sin embargo, la huella de la tragedia dejó una cicatriz en mi corazón para siempre. Desde la muerte de mi hermano, me volví más sensata. Me di cuenta de que ahora estaba solo con mis padres y que ahora era responsable de mis actos. No volví a arriesgar mi propia vida. Desde entonces tenía miedo de salir de casa, de dejar a mis padres, de hacer algo fuera de lo normal. Y entonces me enteré de que Antonio probablemente había sobrevivido. Pero, ¿por qué no volvió a casa? ¿Olvidó quién era o no quiso volver? No sabía las respuestas a estas preguntas. Pronto tendría que averiguar todo esto. Ernesto me llevó al aeropuerto. Sujetaba con fuerza un bolso en mis manos que contenía mi pasaporte y un billete de avión, el primero de mi vida. Ernesto tenía muchas ganas, pero no podía volar conmigo. Tenía un encargo urgente en el trabajo. «Busca a tu hermano y averígualo todo sin mí. Y la próxima vez volaremos juntos», prometió, despidiéndose de mí con un beso. Abracé a mi marido y me dirigí a la salida. Estaba un poco nerviosa antes del vuelo, pero al mismo tiempo sentía una emoción indescriptible. Cuando el avión despegó, casi grité de alegría. Nunca había sentido nada igual. Mi ciudad natal se fue reduciendo poco a poco y frente a mí se extendió un mar infinito. Miraba por la ventanilla y no podía creer que todo aquello estuviera ocurriendo de verdad. Entonces, el avión se elevó por encima de las nubes y me encontré en una tierra mágica y celestial. Abrumada por las emociones, sentí un dulce cansancio y cerrando los ojos me dormí. Cuando me desperté, el avión ya estaba descendiendo. Miré por la ventanilla y vi las montañas. Sus picos nevados brillaban al sol. El avión aterrizó sin contratiempos y encendí el móvil para avisar a Ernesto de que estaba bien. Después de recoger mi equipaje, llamé a un taxi y me dirigí al hotel que mi marido había reservado. El pueblo era muy acogedor, con un aire fresco de montaña. Acostumbrada al aire marino, me sorprendió el nuevo aroma y lo encontré agradable. Vi parterres de flores por todas partes. Todo estaba limpio y ordenado. Tras dejar mis pertenencias en el hotel, me duché, me cambié de ropa y salí con la intención de cenar en algún sitio. Casi de inmediato tropecé con una encantadora cafetería y entré. La anciana anfitriona me recibió calurosamente, me acompañó a una mesa y me trajo el menú. «Tenemos platos caseros, estoy segura de que le gustarán», me dijo. Pedí lasaña de verduras y capuchino. A través de las ventanas panorámicas había una vista mágica de las montañas. El día se inclinaba hacia el atardecer y los picos blancos tenían ahora un tono rosado. Era muy hermoso. Respiré hondo y me sentí feliz. «Si pudiera encontrar a Antonio», dije en voz baja. «Mañana iría al centro de turismo y hablaría con él». Toda la noche tuve sueños inquietantes. En uno me despertaba y quería salir del hotel, pero no encontraba la llave, o abría el armario y estaba vacío. Toda mi ropa había desaparecido. En otro sueño llegaba al centro de turismo y me llevaban al despacho de Antonio, pero en lugar de mi hermano, me encontraba con un fantasma. En el tercer sueño, me ahogaba de nuevo y me encontraba en un reino submarino, donde mi hermano estaba sentado en el trono con una cola de sirena. Me desperté al amanecer y no pude volver a dormirme. Esperando a las 8:00 me levanté,
Me di una ducha caliente, me vestí y salí del hotel. El centro abrió a las 9:00. Me tomé un café fuerte con un bollo en una cafetería cercana y llamé a un taxi. Necesitaba ir al otro extremo de la ciudad. El centro estaba situado al pie de la montaña. Por el camino jugué nerviosamente con la correa de mi bolso. Tenía un miedo terrible de que mi viaje hubiera sido en vano y de que el joven guía de la foto resultara ser un completo desconocido para mí. Por otra parte, la idea de que en un cuarto de hora me encontraría cara a cara con mi propio hermano, fallecido hacía muchos años, también me llenaba de temor. Tras pagar al taxista, respiré hondo y bajé del coche. El centro ya estaba abierto y entré en el amplio vestíbulo, dirigiéndome al mostrador de recepción. ¿En qué puedo ayudarle?, me preguntó una guapa chica de ojos avellana con el pelo peinado hacia atrás. Unas gafas redondas con montura de cuerno le sentaban muy bien. Dudé un momento, luego ordené mis ideas y dije: «Busco a un joven llamado Antonio. Trabaja aquí». «¿Antonio González?», aclaró amablemente la chica. «Sí, creo que ese es su apellido ahora», apunté. La chica me miró algo sorprendida, pero no preguntó nada más. «Ahora comprobaré su agenda», dijo la recepcionista. Volví a asentir, sintiendo que me temblaban las rodillas mientras esperaba. «¿Quiere reservar una visita con él?», aclaró la recepcionista. «Bueno», empecé insegura, y luego, inesperadamente para mí misma, dije: «Soy su hermana. Hace mucho que no nos vemos». La chica me miró atentamente. «Qué raro», dijo que no tenía familia. No supe qué responder. «Está bien», asintió la chica. «Deja que te acompañe hasta él. Está en su despacho». Al oír estas palabras, mi corazón latió más deprisa. Me obligué a asentir y sonreí débilmente. La chica salió de detrás del mostrador y se dirigió hacia el ascensor. La seguí con piernas temblorosas. Se abrieron las puertas del ascensor, entraron las dos chicas y la recepcionista pulsó el botón de la tercera planta. El ascensor subió lentamente. Sentía que me iba a desmayar de la emoción en cualquier momento. Finalmente, la chica me condujo hasta una puerta cerrada. Conseguí fijarme en la placa con el nombre de Antonio. La recepcionista llamó y, sin esperar respuesta, abrió parcialmente la puerta. «Antonio, ¿tienes visita?», me dijo, dejándome entrar primero. Temblando entré en el despacho. Lo primero que vi fueron mapas colgados en las paredes. Parecía que todos los rincones de la tierra estaban representados allí. Luego, me fijé en un sencillo escritorio de madera con un joven sentado detrás. Tenía el pelo negro y los ojos castaño oscuro, casi negros. Me miraba fijamente. «¿Cómo puedo?», empezó el hombre, pero no pudo terminar la frase. Le miré en silencio durante un rato y luego susurré apenas audiblemente: «Antonio, soy yo, Ana». Se pasó nerviosamente los dedos por el pelo revuelto, se levantó, echó la silla hacia atrás y se dirigió a la ventana. Luego se volvió hacia mí y me miró de nuevo. «Ana», susurró. Me acerqué un paso. «¿De verdad eres tú?», susurré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Asintiendo en silencio, Antonio se acercó a mí y me abrazó con fuerza. «¿Pero cómo?», intenté preguntar, pero mi lengua no obedeció. Me limité a abrazar a mi hermano perdido hacía mucho tiempo como si fuera el tesoro más preciado que me había sido devuelto inesperadamente. Los dos llorábamos. Luego, Antonio me sentó en una silla y se sentó a mi lado, mirándome largamente a los ojos. «Perdóname, hermanita», murmuró por fin. «Yo soy José». «No, soy yo quien debe pedir perdón. Todo es culpa mía». «No, Ana, tú no tienes la culpa de nada». Pero actué imprudentemente. Casi nos ahogamos por mi culpa. Durante años creí que habías muerto por mi tonto capricho. «Sí, a veces eras sencillamente insoportable», confirmó Antonio con amargura. «Pero como ves, todo salió bien y conseguí sobrevivir». Mirando sus ojos familiares asentí, sintiéndome ligeramente calmada, pero aún tenía tantas preguntas arremolinándose en mi cabeza. Me obligué a centrarme. «Antonio, ¿pero qué te pasó?»,
¿Por qué no volviste a casa? ¿Por qué no nos avisaste de que estabas bien? Antonio cerró los ojos como si algún largo y doloroso recuerdo se hubiera hecho presente de repente en su interior. Perdóname, querida. No podía hacer otra cosa. ¿Pero por qué?, pregunté en voz baja. Antonio abrió los ojos y me miró. Verás, descubrí algo. Entonces pasó lo que pasó. Nos quedamos atrapados en un remolino. Te vi ahogarte e hice todo lo posible por salvarte. Con gran dificultad, conseguí nadar hasta la orilla. Estabas inconsciente. Te hice la reanimación cardiopulmonar y cuando me di cuenta de que tu vida estaba fuera de peligro decidí marcharme. ¿Pero por qué, Antonio?, exclamé, con lágrimas en los ojos. Antonio bajó la cabeza. Descubrí que no soy hijo biológico de nuestros padres. Apenas susurró. Había tanto dolor en esas palabras que se me cortó la respiración por un momento. Lo que dijo Antonio fue tan impactante que no pude emitir sonido alguno. Al viejo Alberto se le escapó, sin saber que yo lo había oído, explicó Antonio. ¿Y decidiste no volver a casa? Antonio asintió en silencio. Estaba perdido. Recordé lo duro que era para nuestros padres. Nunca tenían dinero extra. De repente me sentí como una carga y decidí que así sería mejor para todos. ¿Cómo pudiste?, estallé. Antonio se levantó y caminó hacia la ventana. Nunca lo entenderás, respondió fríamente. Me acerqué y le abracé por detrás. Lo siento, Antonio, sollocé en voz baja. Entonces no entendía lo que hacía. Y entonces me pareció demasiado tarde para volver. Pensé que todos se habían olvidado de mí hacía tiempo. Nunca nos olvidamos de ti, respondí con fervor. Mamá y yo casi nos morimos de pena. Papá se quedó muy callado. Nunca fuimos los mismos después de perderte. Antonio dejó escapar un suspiro tranquilo. Lo hecho está, susurró con amargura. Permanecí un momento en silencio, todavía de pie detrás de Antonio, sujetándole fuertemente por los hombros. Fuera de la ventana se extendía un majestuoso panorama de montañas. Precioso, ¿verdad?, dijo Antonio en voz baja. Asentí en silencio. Las montañas me curaron, continuó. Solo aquí he aceptado mi pérdida. Aquí comprendí quién soy. Me puse al lado de Antonio. Me giré para mirar a mi hermano y le miré a los ojos. Pero ahora volverás a casa, susurré. Antonio no contestó. Por favor, le supliqué. No sabes la alegría que les darás a nuestros padres. Les devolverás la vida, la felicidad y la fe. Debes hacerlo. Antonio volvió a pasarse nerviosamente la mano por el pelo. ¿Estás segura, Ana?, preguntó dubitativo. Deja de dudar, tienes que hacerlo. Vayamos juntos a casa. Luego, si quieres, puedes volver a tus montañas. Pero mamá y papá necesitan saber que estás viva. Tienes que verlos. Aunque no sean tus padres biológicos, te quieren más que a nadie en el mundo. Antonio sonrió, asintió y me abrazó con fuerza. Gracias, hermanita. Al día siguiente, nos sentamos juntos en el avión de regreso al mar. Le conté mi vida, mi amado marido, mi trabajo en la cafetería, mis nuevos vecinos que me ayudaron a encontrarle y mi primer vuelo. Tu mundo no ha hecho más que empezar, hermanita. El mundo entero está a tus pies, exclamó Antonio con alegría. Te prometo que os enseñaré las montañas a ti y a tu Ernesto. Sonreí satisfecha. Solo me queda una pregunta, dijo de repente Antonio pensativo. ¿Cuál?, pregunté sorprendido. Me pregunto si habrá vuelto tu esquivo corazón de pescador sufrido. Sonrió Antonio y los dos nos echamos a reír. Debajo de nosotros, el viejo faro parpadeaba con una luz cálida.